Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Tendencias de nuestro canal Televid. Como siempre, un gran gusto compartir con ustedes temas de interés, de actualidad y de muchísima opinión. Vamos a hablar hoy acerca de cómo desafortunadamente la violencia ha sido protagonista en los más recientes encuentros deportivos en diferentes ciudades del país y cómo esto, por supuesto, afecta no solamente a la hinchada, a la economía, sino el clima, el ambiente en Colombia. Para ello, como siempre, un experto prestándonos su conocimiento, su visión del mundo y su experiencia para ayudarnos a entender este fenómeno social donde los mal llamados hinchas, porque no pueden ser hinchas, están desafortunadamente acabando con la fiesta del fútbol. Antes de presentarles a nuestro especialista, Juan Fernando Jaramillo, mi compañero en el set, muy buenas noches. Buenas noches, Caterina, a usted y a todos los televidentes del canal Televid. Pues sí, tenemos problemas en el deporte, pero este sí ya está llegando a unos límites incalculados. ¿Por qué? Porque ahí se encierra el terrorismo, se encierra el hurto, se encierra en la tentativa de homicidio, en fin, ahí hay de todo. Planteado ese escenario, hemos invitado a un experto en fútbol y en deporte, porque es un dirigente deportivo muy completo, el doctor Julio Roberto Gómez. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Caterina, buenas noches, Juan, un gusto estar acá. Y bueno, un tema bien complicado, bien actual, pero desafortunadamente lamentable. Yo creo que el fútbol, leí alguna vez algún escritor, tiende a contraer los males de la sociedad. Y yo creo que nosotros estamos en una sociedad enferma que no parece no tener niveles de autoridad, parece estarse premiando más a los bandidos. Hay una permisividad total, la policía, cualquier ciudadano la puede increpar, como veía en un video de alguien hoy en el metro de Medellín intentando entrar y vociferando y golpeando al policía porque le estaba exigiendo el orden. Y esto se está trasladando desafortunadamente a los estadios, donde hay varios problemas que están confluyendo desafortunadamente para esta situación. El primero es el fenómeno del mal llamado de las barras bravas, donde adquirieron, entre comillas, unos derechos, empezando por algo que yo nunca he compartido, es el territorio dentro del estadio. O sea, las tribunas, tanto la norte para el Medellín o la del sur para el Nacional, en mi opinión no deberían ser exclusivas de ellos. Ya cuando usted cerca como un territorio, empieza a generar como un estado de poder dentro del estadio y en donde los que reinan no es el alcalde ni es la policía, son unos líderes con unos intereses no siempre claros. Detrás de eso hay negocios, detrás de eso hay poderío político, económico, hay formas de poder y yo diría el desahogo de esas enfermedades sociales que terminan en actos violentos, terminan en el caos, terminan en la rebeldía y están llegando a que pasen cosas como en ese partido de Nacional y América del mes de abril, una situación lamentable que fue un estallido, yo creo que por algún lado positivo porque está obligando a tomar medidas, pero lo que pasó en el último clásico del mes de abril, donde salieron muertos una persona del Medellín, una persona del Nacional. Entiendo que en Cali a una persona del Cali fue atacado a machetazos solo por portar la camiseta. Y la mamá también. Iba en compañía de la mamá. Esas cosas no pueden ser sino fruto de una sociedad enferma y de una sociedad mal dirigida, de una sociedad sin orden, de una sociedad que ha perdido los valores básicos. Y yo no diría que es la violencia en el fútbol, que obviamente se está expresando ahí por la falta del control, sino que diría que es el cómo se está transfiriendo
a estos momentos donde hay multitudes o a este juego de pasiones, como si lo es el fútbol, una problemática en donde si no se pone el orden, no se trabaja en la cultura y no se limitan los derechos de esas mal llamadas bravas, vamos a terminar acabando con el fútbol. Yo creo que hay modelos como el de Inglaterra, para mencionar alguno, en donde afortunadamente y a tiempo, en un problema incluso mucho más grave que eran los Hollywood, pero con mano dura y con orden recuperaron el espectáculo y hoy podemos decir que la Liga Premier, si no es la más importante junto a la española, es la mejor del mundo. Yo creo que a eso tendríamos que llamar a las autoridades a que con determinación se luche contra este flagelo. Eso, pero mire esto, los hooligans de Inglaterra, eso no fue con cultura que acabó Margaret Thatcher con ellos. La ley, la mano y la fuerza del Estado. Pero aquí tenemos que una palmadita, a ver si nos ponemos de acuerdo y nos sentamos. No, es que cuando uno compra una boleta, usted que es dirigente deportivo, yo voy a ver un partido y me voy para la casa. O sea, o me quedo comiéndome el chuzo de Doña Marina en la esquina y me voy. Pero ese cuento de que yo tengo que quedarme en la búsqueda de la pelea, en la búsqueda de la herida del otro, y eso complica más la situación, y por eso es necesaria una mano dura ahí y el orden desde quien gobierna y sus fuerzas armadas. Pero Juan, perdóneme antes de darle la palabra al doctor Julio, es que las autoridades sí están tratando, sí, por lo menos han logrado la captura de esos delincuentes que no merecen ser llamados hinchas, que atacaron a machete en Cali a un ciudadano y a la mamá. ¿Sabe qué pasó? El juez lo dejó libre en cuestión de horas. Los dejó libres. Entonces las autoridades hacen un esfuerzo, la ciudadanía denuncia, sanciona, ponen los videos, pero como no fue en flagrancia, entonces acá no tenemos sino, como usted dice, una debilidad, y el doctor Julio, ante el bandido, donde si al que está delinquiendo, qué es lo que quiere, qué es lo que hay que darle, qué es lo que tenemos que cederle, cómo nos arrodillamos, y yo no veo que haya un gobierno ni local ni nacional dispuesto a poner mano dura, porque lo que estamos buscando cada vez es más concesiones frente a los delincuentes. Sí, yo creo que en el fútbol, y por eso empecé diciendo que estamos teniendo los efectos, digamos, de las enfermedades sociales en el fútbol, o en este fenómeno del barrismo. La disciplina, la mano dura, la tienen que acometer los alcaldes, y los alcaldes han sido complacientes porque estos grupos se volvieron también unas formas de poder político. Y yo por lo menos creo que en Medellín ese es el gran pecado de la alcaldía. Yo no quiero entrar a señalar cosas que conozco un poco de estos líderes, en donde uno tiene ciertas dudas, primero de la formalidad de las barras, porque es una figura bastante anárquica, en donde sí hay un liderazgo, pero a la hora de buscar responsables o de intentar judicializar, pues simplemente los líderes nunca hicieron nada, seguramente se dieron órdenes bajo la mesa, pero no hay cómo hacer un proceso judicial que sea exitoso y que corte. Yo celebré las medidas que tomó la DIMAYOR de quitarle las subvenciones a estas barras. Yo creo que el poder económico hay que empezar a mermarlo a ellos. Detrás de esto hay grandes negocios y grandes privilegios que tienen, y que tal vez ese poder político, esa capacidad económica y la permisibilidad y la debilidad de las autoridades se volvió en una forma de bandidaje, de extorsión. Yo conozco de algún equipo en donde le dicen al dueño del equipo, y permítame no mencionarlo,
que si vende el equipo ellos tienen que tener una parte del valor de la venta. ¿Cómo? Y hablan de una cifra significativa, hablan de no menos de $1 millón en lo que oí, ¿cierto? Entonces, casi que cuando se va a ver una movilidad o la manera en que tienen que decirle a alguien, usted no puede traer este miembro de la Junta, usted no puede traer este entrenador, esas son formas de violencia verbal, expresadas así por los líderes. Y yo creo que todo ese tipo de manifestaciones de poderes políticos, del derecho al territorio, lo deberíamos de acabar. Yo, si algún día fuera alcalde, acabaría el territorio del sur y del norte. Sí. El estadio es libre. Empecemos por ahí. Cuando usted habla del poder político, es que esas barras se ponen en las causas de aquellos que quieren llegar al poder. ¿Es eso? Sí, es claro. Es eso. Yo creo que muchos lo sabemos. Sí, sí. Los que de alguna manera hemos trasegado en campañas políticas, sabemos que se han vuelto un medio no solo de opinión, sino de presión, y con una cantidad que no es significativa. Yo creo que fue un problema que se dejó crecer, pero que hay que cortar de raíz. Yo creo que esto hay que cortarlo de raíz porque a los románticos del deporte, y ahí me incluyo yo, lo que nos gusta es ir al espectáculo, ir a disfrutar la competencia. Si ganó el equipo de los afectos de uno, pues de pronto hasta molestar al otro o recibir, como nos toca mucho a los hinchas del Medellín, recibir los bullying cuando perdemos. Pero eso es parte como de la alegría y de la integración social. De ahí no debe pasar. Es parte del entretenimiento, es parte del ocio y el tiempo libre que cualquier ciudadano debe tener. Pero ninguna manifestación de violencia, ni verbal, ninguna presión, ningún interés económico, ningún derecho territorial debía primar sobre esto que es el espacio de la recreación. Sobre eso que dice Julio, entonces hay que decir que todas esas subvenciones a las que se refiere es entrega de boletería significativa para esos grupos de barristas, dinero con el cual obviamente han aglutinado una gran cantidad de esos jóvenes, muchos de ellos marginados, y que han encontrado en las barras un refugio y algunos hasta su fuente de trabajo, de ingresos. Es decir, que más que una pasión, lo que tenemos es un negocio, el que ha crecido alrededor de todos esos beneficios económicos que han permitido que por lo menos una de las barras más poderosas del país y que ha generado las más recientes dificultades, cuente unos 12.000 asociados, entre comillas, que son obviamente los que generan presión, pero que además también son un elemento de violencia, porque, como decíamos, ellos recogen muchos de los malestares y enfermedades sociales que acumulamos y forman parte de esos grupos, hoy denominados primera línea, que participan en actos vandálicos, que salen a hacer daños, que salen a destruir la ciudad y a atemorizar a los ciudadanos, porque además son violentos. Bueno, el hombre es violento por naturaleza, pero ellos lo son aún más porque le dan despliegue total a toda esa faceta que otros logran contener. Y allí tenemos que decir entonces que si les quitamos el dinero, que son esas subvenciones, entonces estaríamos de pronto cortando de raíz parte del problema. Yo diría que la solución debe ser integral. Yo creo que tiene que haber control estatal, la DIMAYOR, que se está empezando a poner los pantalones, mantenerlos y apretar el cinturón, porque los equipos tienen que cumplir unas normas. Y la debilidad también hay que reconocerlo de algunos directivos que por congraciarse con las barras ha dado lugar a esto, sin hablar de otros temas que hay por debajo de la mesa. Pongo un ejemplo. Sobres para que hablen bien de jugadores, para que protejan jugadores. ¿Sobres quiere decir? Sobres. Pagos. No vacíos. Sobres. Incentivos, incentivos económicos a las barras para que ellos se encarguen de hacer reventa de boletería en partidos muy importantes, que se vuelve un negociado. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque yo fui extorsionado cuando jugamos una final hace 12 años y era presidente del Medellín, por cierta barra y por ciertos exjugadores
que me exigían entregarles 5.000 boletas para la reventa. Y No, obviamente no lo hice y me tocó estar custodiado y vigilado una semana, pero lo hice con determinación porque yo creo que eso no se puede hacer. Pero que todo eso pasa y que son las fuentes de poder que hay detrás de estos fenómenos, los hay. Y yo creo que lo que hay, yo sí creo que hay que construir colaboración. Yo no estoy en contra de las barras. Y yo creo que uno puede llegar a ciertos niveles de consideración y de colaboración con ellos, pero en ningún momento de privilegios o de formas de poder que después terminan saliéndose de las manos, porque al final realmente son organizaciones anárquicas, y una masa, cuando hay la anarquía y no hay el control, o quién salió a responder hoy por la desbandada que pasó en ese partido de Nacional y América. Nadie. Sí. 4 o 5 pelagatos, fusibles que cogieron para en infragante y ahí, que seguramente hoy están libres, pero nadie de los que dieron la orden de chas que circularon diciendo que había que presionar y de cosas han sido judicializados. Yo creo que estas formas anárquicas nunca son buenas para la sociedad, nunca serán buenas para el deporte y mucho menos para el fútbol. Juan, lo quiero invitar a usted, a nuestro invitado y televidentes, a que hagamos una breve pausa para unos importantes mensajes y ya continuamos con más de su espacio, Tendencias en nuestro canal Televisa. Regresamos con el dirigente deportivo Julio Roberto Gómez, hablando de fútbol, no de fútbol, qué tal que fuera de fútbol, estuviéramos felices, pero uno lo que ve en el fútbol hoy por hoy es una violencia inusitada en virtud de muchas cosas. Un desabastecimiento de la racionalidad del ser humano, como lo decía el propio dirigente, pues los problemas sociales en que se abordan muchos sujetos que están en el barrismo, y otra por unas situaciones económicas entre los equipos y esas barras. ¿Cómo resolvemos esto? Fíjese que murieron en el último clásico murieron 2 personas, se configuraron vía WhatsApp unos hinchas para llegar a un lugar donde estaban los del otro equipo, y ahí murieron 2 personas. Como bien lo dijo usted, en el clásico Cali-América, también una madre y un menor de edad macheteados. O sea, esto es más allá de una descomposición de la sociedad. ¿Cómo contrarrestar esto, usted que es dirigente deportivo? Yo creo que hay que combinar a los alcaldes a que no hagan populismo con esto, con el fútbol, a que tengan determinación. Yo creo que hoy hay suficiente inteligencia para ubicar, como lo hicieron en Cali, muy rápido a las personas que de este caso, de este insuceso que usted menciona, del machetazo al muchacho y a la mamá. Pero necesitamos, ya sea desde el Congreso, de donde sea, fortalecer el sistema judicial para que estos delitos puedan ser realmente castigados severamente. Segundo, yo sí creo que con el reconocimiento facial estas personas deberían de ser vetadas de por vida para asistir a un estadio. Y creo que habría que llegar incluso también a que si hay algún nivel formal o informal de pertenecer a una barra, esto sea motivo de expulsión. De la barra. De la barra. Ese tendría que ser un compromiso que habría que pactar con los líderes barriales. Nadie que delinca puede ser miembro ni formal ni informal de una barra. Y ahí yo creo que se empezaría a limpiar un proceso. Y yo sí creo un poco que luego de esto, luego del orden, luego de la disciplina, hay que generar una cultura. Los valores de por qué ir al fútbol, los valores de lo que representa el manejo del tiempo libre, el ocio, pero como un proceso final
para que realmente recuperemos el entorno. Juan, a usted no le tocó porque usted es un poco más joven que yo, pero yo de 10, 12 años iba solo al estadio. Incluso a ver un equipo diferente al que era hincha, y para mí, yo vivía en San Joaquín, era cerca, moverme, no tenía ningún problema, iba, disfrutaba, volvía y no había ningún peligro. Como ir a los matinés que iba uno en las mañanas, sí, los domingos, era parte del quehacer de un domingo. Yo creo que eso hay que recuperarlo, que vuelvan las mujeres, que vuelvan las familias, que vuelvan los niños y que sea la forma de salvar el espectáculo. Pero antes, necesariamente hay que operar. Como cuando hay un mal, hay que operar, hay que sacar lo malo. Incluso si hay que amputar, amputar. Pero creo que no podemos dejar que esto siga volviéndose como una gangrena o un cáncer que la sociedad parece tener y que desafortunadamente está afectando el fútbol de una manera ya considerable. No, claro, y tenemos una justicia que en ocasiones se vuelve muy débil por la ausencia de una carga probatoria, y ese tema de las cámaras tan importante, y no hemos podido, ¿no? No hemos podido. O no hemos querido. Y no hemos querido, sí, y no hemos querido. Entre otras cosas, ya para terminar, hombre, doctor Julio, un mensaje a todos los hinchas de Nacional, de Medellín, hombre, los del América, los de Millonarios, que son también revoltosos. No todos, ¿cierto? Pero sí hay unos equipos que tienen barras más bravas que otros. Yo creo que el mensaje es muy simple. El deporte es para la vida, en todas las manifestaciones. El deporte es salud, el deporte es entretención, el deporte es alegría, es bienestar, es felicidad. Esa es la esencia del deporte. La competencia, que es un medio del deporte, no es más que una disculpa, no es más que un accidente. Siempre se gana, se pierde, se empata, pero siempre hay un mañana, siempre hay una revancha. Y yo creo que esto es parte de lo que los hinchas deben entender, que esto no puede ir más allá de un momento de diversión y de un momento de confrontación sana para que nosotros podamos tener una mejor sociedad y un mejor deporte. Si no, vamos a terminar dañando el espectáculo. Así es, y entre otras cosas, aquel que compre su boleta y vaya ya a hacer revoltijo, pues hombre, vuelva al estadio. No me gusta mi equipo, ese no es mi equipo, ese no es mi técnico, eso no lo jugará y no vuelvo hasta que haya... Pero eso es de desfogar todas sus odios y sus rabias allá, no es posible. Doctor Julio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a hablar este tema tan sensible y tan preocupante como está en nuestra ciudad y en algunos estadios del país. Muchas gracias. No, usted es muy amable, Juan. Nos vemos en esta programación de Televid. Gracias por haber estado con nosotros en Tendencias.